vuestro amado hermano. Esta es su programación El Joven y su Triunfo, la voz del Señor, quedándonos nosotros atentamente la voz del Señor acerca de lo que el apóstol Pablo decía, que muchos predican el Evangelio no por Cristo, no para Cristo. Lo predican más que por algo a la voz del Señor. No por motivación del Espíritu Santo, a la voz del Señor. No para que Dios se glorifique, a la voz de Jesucristo, sino que el apóstol estaba hablando que predican el Evangelio por envidia, a la voz del Señor. Predican el Evangelio por envidia, a la voz del Señor. Y a veces ese es el amor que se habla en el mundo. Una envidia tan terrible se llama amor. Usted ve, por ejemplo, a un artista, ¿verdad? Y que Dios lo salve también. A la voz de Jesucristo. Hay talentos que tienen a la voz de Dios. Y son hombres que no conocen a Cristo, a la voz del Señor. Otros sufrieron persecuciones. A veces pudieron ver el otro lado de las cosas. A veces uno ora y por no complacerse uno de lo que la palabra dice, uno no se complace de lo que uno ve ya y los efectos. Que algunos, ¿verdad?, deciden, pues si es así, pues yo voy a verlo, ¿verdad?, con mis propios ojos, a la voz del Señor. No es lo suficiente para traerle temor a una persona. Otros bajo ignorancia de persecuciones. Persecuciones donde se aprovechan la gente. Persecuciones donde algunos pensarían que tuviesen el apoyo de hermanos a la voz de Jesucristo. Del amor sincero de Dios. A veces yo, ¿verdad?, porque estamos aquí hablando, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 1, a la voz del Señor. Y nos quedamos en el versículo 15, 16, a la voz del Señor. Muchas personas a veces me han preguntado a mí, o decía en los comentarios, a la voz del Señor, algunas situaciones que no tenían que ver conmigo. Pero cuando me preguntaban, yo para mí no tenía sentido. A veces decían comentarios como que si yo era el culpable de un tipo de miseria que le pasó en la vida de ellos, porque yo no tuve nada que ver con tal decisión. Alabado sea el Señor. Y a veces en la vida de hombres, o algunos buscan otras maneras de a veces hablar con la persona. Y a veces hacían como unos dramitas que para el mundo de la calle es como para que te cuide de una situación de algo. Pero el problema es que yo no era la fuente de la situación, aunque comprendía lo que hacen a la voz del Señor. Y cuando hacen a veces como unos dramitas entre amistades, te están dejándote saber que es una persona que te quiere muerto, aunque en el momento tú te enojes con lo que están haciendo como el dramita pequeño. Entonces en la calle se entiende que tal persona te quiere muerto. Y a veces usan ciertas conversaciones para recordarte quién es. Y a veces las muchachas hablaban y yo tranquilo la escuchaba. Oh, sea el Señor. Porque en la realidad él no tenía nada que ver conmigo. Y siempre me recuerdo de un muchacho que me decía, David, qué fácil es cuando en tinta y en papel, en un lugar, dicen que tú eres algo que no es verdad. Dicen el nombre suyo
Y a lo mejor pudiera ser otra identidad, una confusión de papeles, de la cual no está supuesto pasar. Vamos al Señor. Y cuando dice esto es lo que hay en tinta y en papel, están supuestos creer lo que está en tinta y en papel. Aunque tenga su nombre, hay algo que usted sabe, ¿verdad? Un detalle. Pero ¿qué cárcel es esta? Porque yo no sé de qué están hablando. Hay algo en el papel que tú sabes que esto es otra persona. No soy yo. Pero otros quieren llevar una mentira por tantos y tantos años. Una mentira de generación en generación. De algo que empezaron y no fue la verdad. Y lo que se buscan es prácticamente la muerte de un inocente para decir, este es el culpable y este es, ¿verdad? Sacan un montón de papeles, porque ya el papel no viene de la calle, ¿verdad? Buscan muchos papeles. Y esto es lo que es la persona en tinta y en papel, porque lo dice un departamento de la cual supuestamente no finge las cosas, ¿no? Porque tuvieran que ser demanda. La persona tiene que estar consciente y tiene que haber demandas para arreglar de que un departamento escribió algo en tinta en blanco y en negro, de algo que usted no es. Pero a veces no hay nada. Es como este papel. No hay nada escrito. Usted no sabe si yo compré este papel en la tienda, de dónde vino. Porque hay papeles, y a veces hay papeles fingidos, que parecen papeles originales, ¿verdad? Hay muchos papeles. La cosa es que el que cree el papel, ¿no? O cree la mentira de lo que escriben y se atreve a actuar bajo lo que él dice, yo vi esto un papel y esta era la persona, y eso olvídate, si se metía a mi casa yo le iba a volarle la cabeza. Porque le gustan gente así. Le gusta gente que son impulsivos. Uno se pregunta después, no escudriñan. No escudriñan. Porque si es otro que escudriña, ¿cómo es que esta persona está en Massachusetts y no vive en Nueva York? De que entonces, ¿cómo sacaron todo esto? Escudriña muchas cosas, a la voz del Señor. Pero el que es más simple, más que dice, olvídate, si pasa por acá lo volamos. Para después decir que tal cosa nunca apareció. Porque era algo hecho por envidia. Por envidia para que le hicieran daño a su persona, a su madre, a su padre. Y cuando Cristo le revela las cosas a usted, es para que usted escudriñe, usted aprenda. Es algo de un crecimiento propio suyo. Alabado sea el Señor. Y en Cristo aprendemos que, aunque vamos a suponer que el papel tuviese todo negro de la vida de alguien, un papel muy negro, negro, horrible, sabemos que si Cristo lo perdona, si Cristo lo perdonó, hizo su tiempo en donde sea, en la cárcel, donde fuese. Ante Cristo, sus pecados son perdonados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor. Y en sí ese va a ser, ¿verdad? Lo que va a importar es lo que Cristo pone, ¿verdad?, en su decisión final. Alabado sea Jesucristo el día que llegue y en el día que se manifieste. Alabado sea el Señor. Pero es fácil ver los papeles, ¿verdad?, de las manchas negras de todo el mundo. Y más que decir, chacho, sí que va, ni media hora se queda vivo en esta ciudad. Ese lo vuelan por acá, olvídate. Está así, mira, más que de verle la cara, olvídate. Alabado sea el Señor. Tienen, ¿verdad?, una historia tan horrible. Porque eso es, ¿verdad?, algo
que usted hizo como hombre, un historial, algo bien feo. Pero el problema es que cuando Cristo perdona, cuando la persona que predica, no por envidia, porque Cristo lo llamó y Cristo lo perdonó, alabado sea el Señor, puede mencionar todo lo malo, todos sus pecados, ¿verdad? Puede hablar de cómo le quitó la vida a otra persona, pero la realidad es que aunque tiene que cuidarse porque estamos en un mundo de hombres, y en la vida de hombres la gente se revancha, ¿verdad? Y todos los predicadores que han hecho errores, ¿verdad? Errores graves, a la voz del Señor, tiene que cuidarse porque el otro, que es todavía un hombre pecador, no lo quiere perdonar a usted, usted le quitó un familiar, ¿verdad? Pero usted, que tiene el entendimiento en Cristo, busca la manera de cómo establecer paz mientras se pueda con su familia. Hay cosas que hay que resolver en Cristo. No un día que digan, ¿verdad?, en la calle, bueno, sí, se arrepintió, le fue fiel a Dios, se convirtieron 50 almas, pero por este crimen que él habló, cuando estaba en tal calle tal día, pues lo dejaron muerto, ¿verdad?, como le dejó al hijo a la otra. Y se vuelve una revancha, tras otra revancha. Y la gente no se convence tan fácil, a la voz del Señor. Pero cuando es Cristo que perdona, a la voz del Señor, y es Cristo, ¿verdad?, que llama a una persona a la voz a Dios, debe de buscar la manera de paz, de cómo cuidarse a la voz del Señor y cómo no hacer más daño a los familiares. Y hay cosas que a veces no se deben de mencionar, puesto que aunque los padres comprendan, a veces otro hermano no comprende, una prima no entiende, ya que deja cosas como que si nunca pasaron. A la voz del Señor, que mantiene cierta distancia. Aunque Cristo le perdonó, es difícil buscar reconciliaciones, ¿verdad?, que han acontecido. A la voz del Señor. Pero cuando Cristo lo perdona y Cristo lo establece y Cristo lo llama, y él empieza a comprender, ¿verdad?, del amor de Cristo y empieza a predicar la palabra, no por envidia, y dice aquí la voz del Señor, en el versículo 16 de primera de Filipenses, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y repito, ¿verdad? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis aflicciones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Uno predica en el Evangelio por amor a Cristo, y en eso le estaba puesto para predicar y para defender el Evangelio en el amor del Señor y en la paz de Cristo. Otros lo hacían por envidia. Y cuando una persona hace las cosas por envidia y tiene el apoyo de muchas personas, son cosas que no se pueden cogerse fácil, puesto que ya el apoyo que está llevando como un tipo de revancha, ¿no?, utilizando la misma Biblia, porque un día u otro, ¿verdad?, por alguien que hasta predicaba el Evangelio, cometió un error como hombre, un error como cualquier ser humano, alabado sea Jesucristo, que de verdad a lo mejor hasta se arrepiente, le pide perdón, pero duele más cuando son gente ya renombrada que cuidarse, alabado sea el Señor, porque el daño es como un niño, alabado sea el Señor, aunque no sean niños. El niño usted le hace algo, se recuerda, alabado sea el Señor. Y cuando la gente dice en la palabra que están como en la etapa de niños, aprendiendo, a veces no los tratamos, ¿verdad?, como hijos en Cristo, ¿verdad?, hijas en Cristo, porque su entendimiento, su capacidad, lo que están viendo y la esperanza que usted lleva, puesto que tiene esto, y lo que usted hace para ellos es 10 veces más peor, y Dios le dio la autoridad a la voz del Señor,
Y hay que comprender, alabado sea Jesucristo, de mantenerse en el amor de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero vemos que cuando Dios llama a una persona, a un hombre, y lo perdona de su pecado, y aprende el amor en Cristo, y en ese amor él persevera, alabado sea el Señor, y en ese amor de Cristo él crece, alabado sea Dios, en la manera que va a predicar el Evangelio, puesto que tuvo lo que necesitaba para creer en Cristo y crecer en Cristo. Tuvo el apoyo de los hermanos para ver lo que era saludable, alabado sea Dios. Otros se criaron en unas, como dice aquí, ¿verdad?, envidias y contenciones simplemente para ridiculizar y penalizar a una persona. Él sabía que ellos estaban predicando con las envidias para que la ley se la desquitara con él. A veces, alabado sea Jesucristo, cuando pasan estas situaciones, alabado sea Dios, donde quieren que la ley los penalice o alguien se la desquite, no hacen las cosas por amor. Lo hacen más para estar cucando en alguna manera. Se visten como las hermanas de la iglesia, compran los mismos zapatos, se atreven, ¿verdad?, al bautismo de agua. Y muchos pastores no quieren prevenir a alguien que diga, mira, pastor, de verdad que yo soy un hombre arrepentido de mis pecados y yo quiero, ¿verdad?, estar en esto de que bautizan con agua. Y muchos ministros en el amor del Señor, en un corazón sincero, pues, amén. Otros lo hacen donde se pueda, la voz del Señor. Otros, ¿verdad?, por la situación, utilizaron piscinas a la voz de Jesucristo, organizaron en una piscina para hacer un bautismo a la voz del Señor. La cosa es que no quieren, ¿verdad?, que si es verdad, que si eso es lo que siente, Dios le habló, y leyendo la palabra de que vuestro viejo hombre es destruido por el sacrificio de Cristo, alabado sea el Señor, ningún ministro va a querer ¿verdad?, ser de impedimento, alabado sea Jesucristo, de que pues vamos para acá y buscamos 2 o 3 hermanos, alabado sea el Señor, y hacemos como una pequeña conmemoración, alabado sea Jesucristo, de que usted lo hizo, porque ya es cuenta suya, está en su corazón y en su deseo, y Cristo ha hecho la obra en usted, alabado sea el Señor. Ningún ministro va a decirle que no. Alabado sea Jesucristo. Hay otros, ¿verdad?, que tienen otras restricciones, alabado sea Jesucristo, y son diferentes, alabado sea el Señor, en algunas de sus decisiones. Pero por la mayor parte, un hombre sincero, ¿verdad?, que conozca a un hombre del Señor, se lo diría, que quiera hacerlo, ¿verdad?, se organiza en algo, ya que conocen la gente para poder hacerlo, pues se atreven a hacerlo. No se lo evitan, alabado sea el Señor, ¿verdad? No es algo que va a dañar a nadie, es algo personal con su vida con Dios, alabado sea el Señor. Pero malo es, ¿verdad?, cuando algunos se atreven de hacerlo por envidia y están en la misma organización, se bautizaron, ¿verdad?, dejaron el pelo crecerse para que se vea como la otra, ¿verdad?, se le vea bien, alabado sea Jesucristo, ya que tiene el pelo más suave para que el aire le fluya por el pelo, alabado sea Jesucristo. Y después decide, fíjate, voy a cantar también porque, por envidia. Y es tanta envidia y envidia y envidia que pasan por tantos meses, que nadie realiza las intenciones, alabado sea el Señor. Pero cuando las intenciones pasan y se escuchan, y hay cosas verdaderas, ¿verdad?, se obtienen de evidencia de alguna manera, de que mira, esa está haciendo todo esto por envidia, después va a hacer lo que le dé la gana. Una manera de cómo tirar el nombre de la organización por el piso. Y muchas organizaciones sufren este tipo de daño. Muchas organizaciones, sean cristianas o no, sufren el mismo tipo de daño. Se dejaron de su esposa, la esposa, ¿verdad?, difama la organización,
El esposo difama a la organización de la esposa. Y tanta envidia y tanta cosa que se mueve a la voz de Jesucristo, donde tenemos que estar pendientes a las situaciones. Y más porque el apóstol Pablo lo está diciéndolo en esta bendita palabra, a la voz del Señor, ¿verdad? En esta palabra bendecida, donde lo leemos. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los otros lo hacen por amor a la voz de Jesucristo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. A la voz de Jesucristo, más que está puesto, ¿verdad?, en la palabra. Y sabemos que a veces esas intenciones no solamente pasaron en un lugar. Pasó el daño con la misma persona en otro lugar. Y es como un secreto que más que nadie lo dice. Y los que se atreven a decirlo, a veces dicen, ¿verdad?, que la persona juega con las organizaciones, juega con las cosas de Dios, a la voz del Señor, para que usted más que se cuide no coge las cosas muy rápido, porque pueden impresionar fácilmente a la voz del Señor. Y lo hacen por envidia. Y cuando llegan a tal grado de que gracias que toda esta gente me creyeron a mí, mañana nos vamos para la discoteca todos y se le va a cerrar toda esta hora a tal persona porque cuando nos vean a nosotros ebrios, ¿verdad?, con las damas de noche encima de nosotros, pues por revancha, ¿verdad?, por envidia, por odio, se le va a cerrar la hora. Pues ya que le cogimos tanta confianza, aprendimos los versículos, pues aquí viene, como se dice, la revancha de la noche. Alabado sea el Señor. Y por esto es que el apóstol dice que ellos se mantuvieran irreprensibles, alabado sea el Señor, que ellos se mantenieran, ¿verdad? Versículo 10, siguiendo un poquito atrás, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, es tu vida con Cristo, tu vida con Dios, de que Dios no tenga nada de qué reprenderle a usted, ¿verdad?, de reprender de pecado. Porque dice la Biblia que muchos dirán aquel día, maestro, maestro, predicamos en tu nombre. Ellos van a decir, echamos fuera, ¿verdad? No dice que Jesucristo dijo, oh, ¿verdad? Me recuerdo. Parecen buenos actores. Ni al frente de un Dios santo, ni al frente de un Dios vivo van a decir, nos arrepentimos. Más que van a decir, nosotros predicamos en tu nombre, por envidia. Predicamos en tu nombre, por odio a otro ministro. Nosotros echamos fuera demonios. Dios no sabe de qué está hablando. Nosotros hicimos tantos milagros en tu nombre. Alabado sea el Señor. Hicimos tantas cosas en tu nombre. Y Cristo dice, nunca los conocí a ustedes, apartados de mí, hacedores de iniquidad, ¿verdad?, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Alabado sea el Señor. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y tristemente hombres que no se arrepienten, ¿verdad?, tendrán su parte. Alabado sea el Señor. Dios no hizo al infierno para que el hombre fuese castigado para deleite del Padre. Alabado sea el Señor. Sino que fue hecho un lugar de tormento para Satanás y sus ángeles. Alabado sea Jesucristo. Pero estos hombres, alabado sea el Señor, al frente de Cristo van a decir que ellos hicieron estas cosas. No van a aceptar ninguna culpabilidad de nada, más que van a decir lo que dice la Biblia que va a decir. Hicimos todos estos en tu nombre, y porque nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre, muchos, ¿verdad?, cosas que parecían a lo mejor hasta actos de caridad. Alabado sea el Señor. Dice la palabra
que los actos de caridad no lo perdonaron a ellos. La salvación es por la sangre de Jesucristo. La salvación, el perdón de pecado, viene por la sangre de Jesucristo, que el Padre envió a su único Hijo unigénito para perdón de nuestro pecado. Alabado sea el Señor. No es, ¿verdad?, que nosotros oramos, amén, ayunamos, amén, leemos la palabra, amén. Lo que perdona pecado fue la sangre de Jesucristo. Y si no tienen esa justificación de Cristo, ese perdón de Jesucristo, como estos hombres que van a decir, hicimos todo esto en tu nombre. Lo que ellos dicen, no lo que Jesucristo va a probar como la verdad. Alabado sea el Señor. Lo hicieron por revancha, lo hicieron por control, lo hicieron a lo mejor porque cierto grupo de gente creen en esto y pues a lo mejor me votan para cualquier posición gobernar si todos ellos deciden por qué me creen. Y olvídate, me gano de buenos chavos a los años. Alabado sea el Señor. Son muchos los intereses de algunas personas. Alabado sea el Señor. Y el apóstol les recuerda a ellos que ellos predican el Evangelio, no por amor al Evangelio, de la cual estaba apto para defender. Predicaban el Evangelio más que para que odiaran a una persona. Y estos actos de odios no se pueden permitir, ni por la ley, ni por los Estados Unidos donde estamos nosotros. Estos actos de odio no se pueden permitir en la casa de Dios. Así que hasta la próxima vez, esta es su programación Joven Su Triunfo, y que el Señor le continúe bendiciendo a todos.